Iniciamos la parte final de la jornada del día de hoy. Como se dijo anteriormente, o quienes estuvieron presentes por la mañana fue un análisis, podríamos decir, de modelos, de visiones, y ahora en la tarde se bajó a lo que podríamos llamar un poco la parte práctica, si es que sí se puede mandar a hablar cuando hablamos de políticas públicas. En realidad, el término de políticas públicas surge en un cierto momento, mucho se habla, pero creo que ahora es el momento, dado las tres exposiciones concretas y la introductoria por parte de Renzo, que permiten tener una visión un poco más amplia de las políticas. Cuando se habla de políticas públicas, se tiene por lo menos en mente un proceso, la intencionalidad o la captación de los problemas y necesidades, el proceso mismo de elaboración de las políticas y los resultados de efectos. La pregunta en ese contexto diría a Clarita. Renzo habló de, cuando trataba la racionalidad de las políticas públicas, habló de uno de los temas que era la necesidad de una pluralidad, de la suma de una pluralidad de actores, es decir, de una participación que permitiera el logro de consensos, y las políticas públicas se derivarían de estos consensos. Y por otro lado está cómo se canaliza, a la luz de lo que hemos escuchado hoy en la tarde, esa canalización de las necesidades y problemas. Estamos hablando de necesidades y problemas de quién, de quiénes. ¿Cómo se canalizan esas políticas públicas? ¿A qué responden exactamente? ¿A qué sectores? Esa es la pregunta, Clarita. Bueno, muchas gracias. Yo estoy muy de acuerdo con lo que Patricia expuso, y de hecho nos tocó estar en algunos momentos en este tipo de discusión, y yo efectivamente estoy de acuerdo con ella, que a veces uno se siente tonto en el tema de la participación, porque al final no mira que esas discusiones, que a veces son muy ricas, se conviertan en algo más allá de esa discusión de ese día, y por eso muchas veces el movimiento social interpreta esas discusiones como una estrategia de dilación, como una estrategia de paralización. Esa ha sido una experiencia, creo yo, que casi todos aquí en esta sala podrían hablar de ella. Pero ahora yendo a la pregunta que hace Ariel, yo creo que es una pregunta muy pertinente, y creo que podemos utilizar un ejemplo de la política de desarrollo rural para entender lo que pasa con ese proceso. Porque el señor ministro del MAGA hoy nos ha expuesto, digamos, la última entrega de una larga novela que se ha venido construyendo para lograr tener una política de desarrollo rural integral en el país. Él nos contó la última etapa de los últimos 6 meses después de que tembló cuando estaba en una reunión con Nadur, como nos dijo, ¿verdad? Pero en realidad, lo que nosotros hemos visto suceder con ese caso, solo el de lo que fue la propuesta de ley de desarrollo rural integral y de la política de desarrollo rural integral, es un momento de confluencia de las organizaciones sociales en un espacio de diálogo que el gobierno ofrece, donde también se reúnen técnicos del gobierno y técnicos también acompañantes de las organizaciones sociales para armar una propuesta de desarrollo rural integral. Ese proceso tomó por lo menos 4 años. Se hace una propuesta de ley. La propuesta de ley y la política de desarrollo rural se quedan a un paso de poderse implementar cuando se termine el gobierno. Ese es otro tema que podemos hablar sobre los tiempos. Y entonces llega el nuevo gobierno, que es el gobierno al que pertenece el señor ministro Elmer López, y arman un comisionado de desarrollo rural integral, esa estructura paralela de la que hablaba Renzo, ¿verdad? Arman esto y se comienza otro proceso de conversaciones. Entonces, él nos habla de la adecuación de la política de desarrollo rural integral, aquella política que es un acuerdo gubernativo, tiene número, como dicen, ya tiene número, ya es un acuerdo gubernativo. Ellos hacen una adecuación. La adecuación de esa política le quita todos los dientes que tiene o que pudo haber tenido.
Se generaliza cuando se habla de política agraria, se generaliza cuando se habla de cómo se va a trabajar en la economía campesina, se generaliza cuando se habla de cuál va a ser la política ambiental. Se le quitan todos los detalles y todos los dientes a la propuesta de ley y se intenta llevarla al Congreso, donde él mismo nos contó, no se logró nada. Y entonces, ¿qué se hace? Como no se logra cambiar la institucionalidad necesaria para esta ley de desarrollo rural, entonces se recluye en el Ministerio de Agricultura, un ministerio deteriorado, un ministerio que no tiene la capacidad de dirigir una política de desarrollo rural integral. Y entonces lo que vemos ahora son esas 6 políticas concentradas que él nos describió, que ya no tienen ni dientes ni mandíbula. Y entonces, en eso terminó. Entonces la pregunta que nos hace Ariel, ¿a quién sirve? ¿Cómo sucede? Es que ya a nadie, es que ya no responde a lo que fue, ya no es ni caricatura de aquella política que fue fruto de un consenso donde los técnicos estaban de acuerdo, los técnicos del Ministerio de Economía, del Ministerio de Agricultura, etcétera, los que están disponibles, la burocracia aquella de la que también nos habló Renzo, pero no se logró por razones políticas. Y entonces aquí es donde vale la pena preguntarse sobre el poder de veto. No es ese poder de veto que existe en el país el que obliga entonces a que la participación sea ese juego de tontitos, porque siempre va a haber un poder de veto, siempre va a haber un poder de veto. Y eso es lo que yo creo que responde mejor a la pregunta de Ariel. ¿A dónde va? ¿A dónde se canaliza? ¿Cuáles son las políticas que sí pueden tener éxito y cuáles no? Esta de desarrollo rural integral es un excelente ejemplo de lo que pasó con una propuesta y donde podemos seguirle la pista y hoy ver la última entrega. Aquí nos expusieron hoy entonces agrupadas seis políticas y si ya eso se le llamó avance. Entonces miraremos el año entrante que de esas 6 se trabajaron 3 y de esas 3 una, y de esa una solo una mitad. Entonces vamos a ver ese deterioro. Yo quiero aprovechar para terminar este momento, no sé cómo vamos en el tiempo, pero yo quiero compartir con ustedes algo que nosotros recogimos de una exposición del doctor Ricardo Stein cuando hicimos un congreso en el 87 sobre desarrollo rural y campesinado. Y Ricardo nos llegó a dar una plática sobre la política pública. Y miren ustedes lo que él nos dijo y cómo contrasta con lo que hoy oímos. Ricardo nos dijo, la política pública es un escenario de disputa de poder sobre cómo se diagnostica, sobre qué se prioriza y sobre quién hace el diagnóstico y la priorización y sobre cómo se formulan las soluciones. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Es un escenario de disputa de poder. Yo creo que es lo que mejor responde a la pregunta que nos hizo Ariel.